Quisiera compartir con ustedes algunas reflexiones en torno ya a un carisma o a un don particular o a un servicio particular dentro de la iglesia, como es la música. Nosotros, si recorremos la Sagrada Escritura, encontramos multitud de alusiones a la música, al canto, a la danza, y esto tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Decía San Agustín en una frase que seguramente todos conocemos: es propio de quien ama cantar. La música, en cuanto a armonía del sonido, en cuanto a belleza del sonido, es propia del corazón que está experimentando armonía, que está experimentando belleza. Y así, pues es natural que la belleza del alma, que es el amor, se exprese en la armonía de los sonidos y en la belleza de los sonidos, que es la música. Son como hermanos, van muy juntos. Es tan estrecha y como tan natural esta relación que el apóstol Santiago nos dice, como la cosa más natural del mundo: si alguien está feliz, que cante. El canto es como el desbordamiento de la alegría, del gozo, a través de la voz. El canto es también algo más que eso, porque no es solo armonía de sonidos, no es solo un conjunto de sonidos que transmiten belleza. En el canto estamos diciendo palabras, hay palabra, pero es una palabra que está envuelta, si se me permite la expresión, en el empaque más acogedor que tiene el ser humano. Ese empaque es la belleza, ese empaque es lo estéticamente grato. ¿Por qué la belleza tiene poder en el ser humano? Porque la belleza nos permite bajar nuestras barreras. La belleza nos desarma. Puesto que la belleza causa gusto, para recibir un gusto más grande o mayor, tenemos que bajar nuestras barreras. Por eso la belleza nos deja indefensos, toda belleza nos deja indefensos. Cuando llega la belleza, el alma se desarma. Pero si esa belleza trae un mensaje, ese mensaje encuentra desarmada al alma y por eso penetra mucho más. Las palabras cantadas, las palabras con música penetran mucho más, porque penetran en almas desarmadas, penetran en corazones que han decidido quitar sus barreras. Por esta razón, los mayores bienes y también los mayores males, en cuanto a transmisión de mensaje, siempre están unidos con una transmisión bella del mensaje. La transmisión bella del mensaje se logra a través de la belleza visual y a través de la belleza auditiva. No es casualidad que por todas partes, desde la imagen de una empresa hasta una propaganda de televisión, se busque una persona hermosa, una persona bella, porque las palabras de una persona bella con mayor facilidad penetran. Pero hay algo en que la belleza auditiva supera a la belleza visual. Vamos a ver de qué se trata. La belleza visual, pues se corresponde a lo que nosotros vemos. Cuando nosotros vemos, el acto de ver es esencialmente un acto, podríamos decir, espacial. Es un acto espacial. Mientras que el acto de oír es un acto temporal. El ver está más relacionado con el espacio, mientras que el oír está más relacionado con el tiempo. Como el ver está relacionado con el espacio, yo sigo siendo dueño de mi tiempo. Por ejemplo, ante ese cuadro,
yo tomo mi posición, mi punto de vista. Puedo querer mirarlo desde aquí, o puedo alejarme hasta allá. Puedo agacharme o levantarme. Sigo siendo dueño de mí. Tengo mi tiempo. Y por consiguiente, en las cosas que nosotros vemos, sentimos que de alguna manera las poseemos. En cambio, en lo que nosotros oímos no sucede así. Cuando estamos oyendo a una persona, como ustedes gentilmente me escuchan ahora, ustedes no pueden cambiar el orden de las palabras, porque el orden de las palabras no depende de ustedes. En el universo en el que estamos, hasta donde conocemos, digamos, por darle espacio a la ciencia ficción, no existe un rewind, no existe un forward que uno pueda decir ahora más adelante, ahora más atrás. Por eso, aunque la belleza visual tiene su contenido y su impacto, y la belleza auditiva tiene su contenido y su impacto, es mayor la belleza auditiva, es mayor el impacto de la belleza auditiva, porque supone una actitud que deja a la otra persona, por decirlo de alguna manera, más pasiva, más receptiva. Ante lo que veo todavía puedo buscar mi punto. Dentro del espacio puedo buscar mi punto. Con respecto a lo que oigo, yo no puedo escoger ni siquiera mi tiempo. Por eso la palabra tiene un poder superior a la imagen. Contrario a lo que se pensó en un tiempo, la televisión no ha destruido ni ha desplazado a los medios de comunicación típicamente auditivos, como son la radio o como son los discos, sea en forma de MP3, CD, cassette, lo que sea. La música, el oído, sigue manteniendo su importancia. Las personas siguen encendiendo los radios, siguen buscando las palabras, a pesar de que tenemos todas las imágenes que queramos. Hay algo en el ser humano que solo se rinde finalmente ante la palabra. Hay algo en el ser humano que solo puede ser entregado mediante la palabra. Se puede hacer una religión sin ninguna imagen. Ese fue el judaísmo. Los israelitas en el desierto tenían la más severa y estricta prohibición, el más duro ayuno de imágenes. En el desierto, donde la monotonía fastidia, se les prohibió hacer imágenes. Y así puede perseverar una religión. Pero no existe ninguna religión sin palabra. Es necesaria la palabra, es indispensable. Y si una persona disminuye y disminuye sus imágenes, no hay que preocuparse demasiado. En cambio, si una persona pretendiera decir, yo no necesito ya para creer la palabra, tendríamos que decir, te has perdido el camino. Esto quiere decir que cuando nosotros queremos cultivar el carisma, el don de la música, para transmitir un mensaje a las otras personas, estamos no cumpliendo cualquier ministerio, sino estamos buscando, nos estamos uniendo, nos estamos integrando de algún modo a lo que es más poderoso en la transmisión del mensaje. Es la transmisión más poderosa del mensaje más poderoso. Y esto supone, por consiguiente, una libertad inmensa, una responsabilidad gigantesca. Es lamentable, por consiguiente, que nosotros no tengamos muchas veces clara conciencia de que esto es así. Y nosotros es todos los bautizados. Porque cuando ignoramos la potencia de la palabra, el poder de la palabra, ignoramos también cómo encauzar ese poder. En esto hay un principio básico, mis amigos, y es que nuestras palabras surgen no solamente de nuestras cuerdas vocales. Lo que nosotros cantamos no empieza a existir cuando el aire hace vibrar nuestras cuerdas.
Así como una canción no empieza a existir cuando se mueven las cuerdas de la guitarra, o cuando tiemblan las membranas, los tambores, así como la canción no empieza a existir ahí, también nuestras palabras, es verdad que no empiezan a existir cuando nuestras cuerdas vocales se empiezan a mover. Es básico que comprendamos que nosotros no cantamos con nuestra garganta. Nosotros, incluso desde el punto de vista de la técnica vocal y de todo aquello, cantamos con todo nuestro cuerpo. Ha habido hasta casos graciosos en la música. Por ejemplo, de algunos cantantes que eran supremamente robustos y tuvieron que cambiar drásticamente, estoy hablando de perder 30, 40 kilos, y al perder todos esos kilos, como ha cambiado la caja de resonancia, cambia también la voz, llega a cambiar la voz de la persona. O sea que incluso desde el punto de vista físico, esto es cierto. La mujer más que el hombre es experta en adivinar la persona que está detrás de una palabra. Nosotros los hombres atendemos con mayor facilidad a la belleza visual. Las mujeres suelen atender más a la belleza auditiva. La mujer escucha y empieza a construir en su corazón una imagen que no es visual sobre el alma. Es que puede decirse que las resonancias, que los ecos de la voz no nos dan exactamente la anatomía, la fisiología del que está hablando, pero nos dan de algún modo el retrato, nos dan el retrato del alma de la persona. Nosotros no hablamos ni tampoco cantamos solamente con nuestro pulmón y nuestra garganta. Incluso físicamente, pero no es lo más importante, todo nuestro cuerpo, o la mayor parte, está involucrado. Pero más que estar involucrado en nuestro cuerpo, en nuestros acentos, en nuestros dejos, en las pequeñas imperfecciones que tiene nuestra voz, ahí va quedando el retrato de lo que es nuestra vida. Y por eso, si uno sabe escuchar bien las voces, uno sabe conocer muy bien las vidas. Esto vale para tantas cosas que se aplica, por ejemplo, para la confesión. Uno, como sacerdote, al escuchar una confesión, aprende a atender no solamente a lo que la persona está diciendo, sino a cómo lo está diciendo. Es decir, qué alma hay detrás de esa voz. ¿Qué hay ahí? Y para las personas que gustan de confesarse en los confesionarios, que son muchas más de las que uno pensaría en una primera instancia, lo único que uno tiene cuando está confesando es la voz de la persona. Pero el sacramento está dirigido al perdón de los pecados del alma de esa persona. Entonces, en el confesionario uno tiene que hacer lo que hacen las mujeres, descubrir el alma detrás de la voz. No es un encuentro insuficiente, no es un encuentro insuficiente. Primero la gracia del Espíritu y después, llamémoslo así, una cierta práctica, hacen que efectivamente uno pueda descubrir muchísimas cosas del alma de la persona al oír su voz. Yo no sé en qué momento esto se convierte en simple intuición humana o en qué momento ya es todo un carisma del Espíritu que le permite a uno, en cierto modo, leer la conciencia de las otras personas. A mí me ha pasado que he presentido cosas que se cumplen en las personas. Pero volvamos a nuestro tema principal. Tenemos hasta ahora que la palabra, y especialmente la palabra cantada, la palabra con música, tiene una capacidad, tiene un cierto poder. Tenemos en segundo lugar que es un ministerio de una inmensa responsabilidad y que implica también toda nuestra vida. Podemos decir que así como afecta a todo el cuerpo de la iglesia, así también nace de todo nuestro cuerpo y de toda nuestra vida. Con estos precedentes,
entremos a unas consideraciones un poco más puntuales. Si la predicación, que es el canto, porque para mí el canto, el ministerio de música es una parte de un ministerio de evangelización o de predicación. Un ministerio de música no es un ministerio de recreación ni de distracción. Es parte de un ministerio de evangelización. Si la música es parte del ministerio de evangelización, ¿qué consecuencias trae eso? ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué implica eso para nosotros? ¿Qué quiere decir eso para nosotros? Las consecuencias que surgen son algunas, por lo menos, duras. Algunas son arduas. Yo he pensado, por mi propia experiencia, mis amigos, he pensado que en realidad el ministerio de música debería suponer prácticamente una especie de consagración. Yo he pensado mucho eso. Es que si una persona se va a dedicar a predicar, a proclamar la palabra de Dios, pues nosotros esperamos que esté como dedicado a eso. Pues si una persona va a unir su sentido de la belleza y su voz a la transmisión del Evangelio, a mí me parece que eso debería tener una especie de consagración. Debería tenerlo. Con una consecuencia entonces muy grave para nosotros. Tratemos de pensar qué significa estar consagrados. ¿Qué es lo sagrado? Pues lo sagrado es lo que nos lleva como más inmediatamente hacia lo santo. Esa es una definición que aprendí hace un tiempo y me gusta. Es sagrado aquello que nos lleva más directa, más inmediatamente hacia lo santo. Esto supone que lo sagrado queda privado de ciertos usos. Privado de ciertos usos, para ser separado para algunos usos. Mi vida no ha sido muy larga, pero creo que tampoco ha sido muy corta. En todo caso, creo que Dios ha sido generoso conmigo. Y en esta vida que Dios me ha dado, he podido conocer muchas personas. Muchas personas, quiero decir, que predican y muchas personas que cantan. No se fíen demasiado de lo que yo pueda decir de mí mismo. No lo tomen demasiado en serio, pero tómenlo sí. Yo puedo detectar al oído qué voces están reservadas para Dios y qué voces no están reservadas para Dios. Es decir, qué personas han reservado su voz para Dios y qué personas no la han reservado para Dios. Tal vez me equivoque alguna vez, pero incluso entre mis hermanos, yo pertenezco a una comunidad religiosa, los padres dominicos. Nosotros tenemos pues por oficio la predicación y muchas veces, como ustedes saben, para muchas cosas, para muchos ministerios nuestros, es necesario el canto. Pues yo también oigo a mis hermanos. No es un asunto solo de oído, ni es un asunto solo de técnica, ni es un asunto de estudio, es algo distinto. Yo he conocido, por ejemplo, algunos sacerdotes que musicalmente son pobres, son deficientes. En términos técnicos andan mal, pero esas voces y esos cantos, aunque a duras penas logren afinar, esas voces y esos cantos hacen el efecto. En el otro extremo, conocí una vez a una jovencita, estudiante de música, directora de coros. Yo creo que es de las personas más afinadas que yo haya podido conocer. Además de un talento inmenso para captar melodías de una vez con sus énfasis, sus tiempos, sus ritmos, sus tonos, sus claves y sus todos. Por aquella época yo estaba buscando alguna persona que me colaborara en cántico griego. El cántico griego no gregoriano, el cántico griego es en esa lengua, en griego.
Y básicamente consiste en tomar textos de la Sagrada Escritura en su lengua original, ponerles música y cantar eso. Pues bien, esta dama estuvo en mi convento y yo le estuve compartiendo algunas melodías, unas sencillas y otras difíciles. Salvo alguna pequeña dificultad con la pronunciación, que no fue muy grande porque ella estaba acostumbrada a cantar en alemán, en inglés, en francés, en italiano, en latín, en español. Entonces, como está acostumbrada a tantas lenguas, pues una más tampoco era demasiado difícil. Salvo alguna pequeña dificultad con la pronunciación, muy rápidamente captó todo. Pero si me perdonas la expresión, era oír a un sintetizador con voz humana o era oír a un computador cantar. Yo no recuerdo haber escuchado a una persona que haya producido una voz tan absolutamente neutra proclamando el mensaje de la salvación. Creo que si ponemos a un computador a que nos lea el Evangelio de San Mateo, tiene más vida eso. Entonces, por eso digo que esto de que cantar para Dios es una consagración, a uno al principio le suena bonito porque estamos en una época en que nos gustan las consagraciones. Vamos a ser consagrados, es increíble, nos van a consagrar. Y uno piensa como en lo bonito de la ceremonia, uno piensa como en el espíritu de equipo, de familia o de club, uno piensa como en las inspiraciones que Dios va a regalar, pero uno no piensa que toda consagración supone una participación del gran consagrado, del gran ungido. Toda consagración supone una unción del Espíritu, y el ungido por excelencia es Cristo, porque la palabra Cristo viene del griego Christos, que quiere decir ungido. Entonces decir uno, me voy a consagrar, quiere decir voy a abrazarme más a Cristo. Hay muchas maneras de consagración. La consagración fundamental nuestra, desde luego, es el bautismo. Pero entonces a uno le dicen, bueno, vamos a consagrarnos, vamos a consagrar el ministerio de música a Dios. Una pregunta, ¿esa consagración supone que ustedes entonces van a acoger generosamente la cruz de Cristo? ¿La qué? La cruz de Cristo. Ah, la cruz. No, yo pensé que nosotros íbamos a separar tiempo para unos ensayos. Claro, pues íbamos a orar. No, yo te estoy hablando de la cruz de Cristo. La cruz de Cristo. Mira, nuestro mundo es capaz de comercializarlo todo. Todo se puede comercializar. Si tú buscas, por ejemplo, en internet sobre géneros de música, entonces tú puedes buscar, bueno, hay metal, hay jazz, hay country, hay clásico, hay de todo. Todo. Dentro de todo eso tú puedes encontrar un rengloncito que es música gospel. Y dentro de la música gospel, entonces tú te encuentras 8,000 grupos, ¿sí?, que se especializan en cantar para Dios y en cantar alabanzas para Dios. Y muchos de ellos toman textos de la Biblia. Y muchos de ellos tienen un presupuesto centenares de veces o miles de veces mayor de lo que puedan ser nuestros exiguos presupuestos para nuestros humildes ministerios de música. Estos señores pues tienen muchísimo dinero y entonces hacen unas producciones que uno las oye y dice, pero ¿cuándo nosotros rozaremos esos niveles? Nunca los vamos a rozar. Entra la voz pues de la soprano y dice uno, mire, una soprano de esas no ha nacido aquí y si nace no se cría. Y el bajo y el efecto, es decir, todo lo que la tecnología puede dar para que esa música sea esa música. Para que esa música sea esa música. Entonces nuestro mundo, que todo lo comercializa, sabe también producir ese tipo de cosas. Pero ese tipo de cosas no necesariamente están al servicio de un ministerio de evangelización. No necesariamente están al servicio de que crezca la gloria de Jesucristo, así lo digan los lemas. Simplemente es una cuestión muy sencilla, mira. Hay gente que compra esto. Si yo lo produzco, esa gente me lo va a comprar. Punto.
Así de sencillo. Haciendo una comparación burda, es como el que dice, bueno, las salchichas en lata le gustan a cierto target en el mercado. Conclusión, si yo meto salchichas en lata y lo vendo a los precios apropiados y le hago la campaña apropiada en los supermercados apropiados, entonces la gente comprará eso. Punto. Lo triste para mí es que muchos ministerios de música, wow, se deslumbran, wow, la tecnología, ¿cuándo tendremos? Y no entienden que eso no es, no entienden, no lo han percibido. La Iglesia Católica es muy pobre en teología, y ustedes lo han podido comprobar, estoy seguro. Es muy pobre en teología, por lo menos en difusión de teología sobre estas cosas. No es fácil encontrar ni literatura, ni encontrar predicación sobre este tema. No es fácil. Por lo menos no ha sido fácil para mí. Pero es una lástima, y es una gran lástima, porque esto hace que los ministerios de música centren su mirada y pongan su atención en la perfección tecnológica, en el avance dentro de la técnica, y así engolosinados, embobados por la técnica y por todo lo que se va a lograr, crecen en eso, pero a costa de varias cosas, a costa de apartarse de la cruz y a costa de apartarse del pueblo al que quieren servir. He conocido ministerios de música tan fascinados de que por fin la canción les salió como la montaron, que se les olvida para qué están, con quiénes están, qué se quiere con eso. Están metidos dentro de su música. Me parece que están alabando o adorando a las musas, no a Jesucristo. Y las musas son ídolos. Por eso el corazón de un verdadero ministerio de música, de un verdadero ministerio de música, el corazón indudablemente está en eso que ustedes estaban reflexionando hoy, la santidad. Indudablemente está ahí. Solo puede estar ahí. Y esto trae una serie de consecuencias, esto trae una serie de implicaciones que yo quisiera que nosotros las tomáramos en serio. Las implicaciones van sobre todo por el lado de la cruz. Tercera o cuarta vez que la menciono. Pero aquí viene algo difícil. La belleza nos hace sensibles. Un pintor sabe reconocer millones de matices que nosotros, humildes mortales, no conocemos. Un músico puede detectar en 100 instrumentos que el segundo violín de la tercera fila está ligeramente desafinado, tiene medio tono abajo. Detecta matices que nosotros no percibimos. La belleza nos hace sensibles. Y no hay nada más duro que la cruz. O, me corrijo, si hay algo más duro que la cruz. Duele más la cruz para el alma más sensible. De manera que si ustedes pretenden orientarse por la música, entonces se van a hacer sensibles. Y si yo les hablo de la cruz, quiere decir que la cruz les va a doler más. Porque es una cruz que llega a almas más sensibles. Es como tener la piel más blandita. La contemplación, ¡ay, qué belleza! Ser almas contemplativas. La adoración, ¡qué hermosura! Ser contemplativos. Hermano, todo eso significa que te vas a hacer supremamente blandito. Y todo te va a doler muchísimo más. Entonces tienes dos caminos. O te recluyes o buscas escondrijos donde no te duela nada. Buscas rincones de paraíso, donde no esté la cruz. Pero buscar rincones de paraíso es contradecir el Génesis, porque había una espada que prohibía la entrada al paraíso. O buscas rincones de paraíso y desobedeces a Dios, o asumes esa cruz. Muy pocas personas en la historia han dado realmente ese paso, de ser al mismo tiempo sensibles y crucificados. Desde luego el príncipe de todos ellos es nuestro Señor Jesucristo.
La gran dificultad para las almas contemplativas está en que no se puede ser contemplativo sin ser sensible. Porque para ser contemplativo se necesita que aún la más leve brisa del espíritu deje huella. Hay algunas playas que tienen no arena sino microarena. Uno puede conocer la calidad de una playa de una manera muy sencilla. Usted mire cómo reacciona la arena con respecto al viento. Las playas de baja calidad necesitan verdaderos huracanes para que la arena cambie. Pero las playas súper finas, súper exclusivas, tienen microarena. De modo tal que aún la más leve brisa produce, aunque sea pequeños rizos en la arena. Ser un alma contemplativa es ser como esa playa finísima que tiene microarena, de modo que cualquier paso del espíritu pueda dejar huella en nosotros. Porque no sabemos de qué manera, ni a qué horas, ni por dónde vaya a soplar el espíritu. Decía Jesucristo, tú lo oyes, pero no sabes ni de dónde viene, ni a dónde va. Entonces, ser un alma contemplativa, que es la manera suprema de ser un alma abierta a la belleza, ser un alma contemplativa, implica tener esa súper, extra, mega sensibilidad, donde cualquier viento del espíritu pueda dejar huella. Pero cuando nuestro corazón está así, donde cualquier viento del espíritu puede dejar huella, aparece un caterpillar. Ese caterpillar, una retroexcavadora, va a dejar una huella terrible en esa arena súper sensible. Y ahí es donde la arena súper sensible se vuelve cobarde. Ahí es donde el músico se retrae. Ahí es donde crea un mundo de mentira. Ahí es donde se sustrae al curso de los acontecimientos. Todos los grandes músicos realmente han sido así, por eso parecen gente extraña, parecen gente huraña. No es que lo busquen expresamente, sino que necesitan de ese aislamiento para escuchar mejor sus inspiraciones, pero también para no ser lastimados. Para no ser lastimados. Es necesario para ellos no ser lastimados. Pero un músico cristiano no puede darse ese lujo. Un músico cristiano, si se sustrae, se pierde de su fuente de inspiración. Un Beethoven puede irse, puede retirarse del mundo, y todavía hay mucha belleza que puede cantar, porque es una belleza que no tiene que ver con la redención. Pero si una persona dice, me voy a consagrar, es lo más duro que has podido decirle a tu alma. Porque eso quiere decir que vas a unir la fuente de la inspiración con la redención. Sí, es que de eso se trata, es que yo quiero cantarle a Cristo. Óyeme bien, si vas a unir la inspiración con la redención, tú no vas a poder esconderte en ningún sitio. Porque si te escondieras de la cruz, te esconderías de la redención. Eso no falla. Eso no falla, mis amigos. Yo no sé, hay algo en la música verdaderamente cristiana, hay algo que hace que aunque la letra no se escuchara, como que la misma música ya lo dice. Un caso típico para mí es el gregoriano. Ahora me refiero al gregoriano, que es en latín, no al canto griego, que es en griego. El canto gregoriano es en latín. La mayor parte de las personas no entienden lo que se está diciendo. Pero después de oír un rato de gregoriano, sentimientos religiosos, esencialmente religiosos, llegan a su corazón. Podríamos decir que es una música esencialmente religiosa. En el otro extremo, si tú coges el super, ultra CD
que sacó el último grupo gospel, una producción de $230 millones, tú sacas ese último CD, tú le cambias la letra y tú descubres que le podrías poner cualquier letra a eso. Es tan bella la orquestación, es tan fantástico el sintetizador, es tan maravilloso el conjunto de arreglos, es tan perfecta la técnica que lo único que no se necesita ahí es Cristo. Si tú le quitaras el oboe, te lo tiraste. Si tú le quitas la batería, ya no suena. Pero Cristo sí se lo puedes quitar. Esa música no nos sirve para nada a nosotros. A nosotros que queremos evangelizar con la música, ese tipo de música no nos sirve. No nos sirve. Y ya hay aquí en Colombia personas que están por esa obsesión en mirar lo que es técnicamente mejor, tecnológicamente superior. Ya hay personas que están empezando a producir cosas así. Yo no estoy hablando de memoria. Mira, una vez me invitaron unos amigos a una cena de familia, un ambiente muy acogedor y muy hermoso, y desde luego no faltaba algo de música. Cuando llevábamos 50 minutos o algo parecido de estar conversando, entonces dice la dueña de casa, ay, voy a subirle un poquito porque esa canción me gusta. Resulta que era una canción del Espíritu Santo, de la Virgen o de no sé qué. Yo me quedé como de una pieza y dije, qué raro que en ese cassette que tiene música de centro comercial hayan puesto una canción de la Virgen. Entonces hice alguna pregunta lo más discreta posible. No suelo ser muy discreto, fácilmente me equivoco, hiero sensibilidades. Hice una pregunta lo más discreta posible sobre qué era ese cassette, y me dijeron que era la última producción de no sé qué grupo, no sé qué persona, la última producción. Y entonces, bueno, pero devolvamos. Ya entonces fijé mi atención en el asunto. Espérate, devolvamos a ver, por ejemplo, esta canción. Tú tenías que concentrarte, sacar la Biblia, buscar el pasaje, entrar en oración, para saber que esa era una canción cristiana. De resto no se notaba. Es decir, la voz está tan perfectamente manejada, todo está tan perfectamente hecho, que tú podías quitar a Cristo. Así de sencillo. Y lo que te queda es un conjunto agradable al oído. Agradable al oído. Algo parecido, fíjate, a lo que nuestra misma cultura hace con los ángeles. De nuevo pasa con de nuevo un ejemplo lo podemos tomar del internet. Tú buscas, supongamos que te aburriste de los protectores de pantalla, entonces buscas screensavers. Y entonces hay una cantidad de ofertas de screensavers de ángeles. Entonces ángeles y ángeles y ángeles y ángeles y ángeles. ¿Y eso qué? Pues son un motivo decorativo. Cuando pase esa moda vendrá la moda de flores, flores, flores y flores. Luego vendrá desnudos, desnudos, desnudos y desnudos. Luego vendrá piedras, rocas y montañas. Es decir, en ese screensaver de los ángeles, muy probablemente, en la intención de muchas personas, la alusión a Dios o la referencia a Dios es lo que menos importa, simplemente es estéticamente agradable. Y hay gente que lo habla así. A mí me decía un muchacho que acababa de comprar un disco de estos de música religiosa importado a Estados Unidos, me decía, mire, no soy una persona religiosa, pero me gusta, o sea, la armonía me gusta. Claro, uno en el fondo piensa, entre que compre metal satánico y que compre gospel, pues mejor que compre gospel. Pero evidentemente un ministerio de música está llamado a hacer una cosa distinta. Y la implicación que esto trae, ya vemos cuál es. Unir inspiración con redención y la pequeña consecuencia que eso tiene. No podré esconderme. Necesito que haya una participación de la cruz dentro de mi propia vida. Vamos a terminar esta reflexión hablando entonces un poco de cuáles pueden ser las participaciones de la cruz dentro de nuestras vidas. Porque si no hay una participación de la cruz, no hay fecundidad. Así de sencillo. No hay fecundidad en el espíritu sin la cruz. Mira, las bodas de Cristo se celebraron en el lecho de la cruz.
fue allí donde Jesús creó y se unió a su Eva, a su esposa, que es la iglesia, en la cruz. Eso sucedió en la cruz. Y así como de las bodas, así como de la unión del hombre y la mujer, viene la prole, vienen los niños, así también los niños de la iglesia nacen de la unión de Cristo con la iglesia, y esa unión se selló en la desnudez de la cruz. Entonces, si nosotros nos apartamos de la cruz, nos apartamos de la fecundidad. Pero mire lo que pasa allí. Cristo dijo: sin mí nada podéis hacer. Y dijo: permaneced en mí, yo en vosotros. Y dijo, capítulo 15 de San Juan: si permanecéis en mí, daréis mucho fruto. Nos comparó como a ramas, como a sarmientos de esa vid verdadera que es Él. Pensemos en qué sucede cuando una rama se desprende de un árbol. Se seca, pero no se seca inmediatamente. Este es el problema, este es el despiste. Por eso se necesita una dirección espiritual, una muy buena dirección espiritual. Dios le dijo al profeta Ezequiel: te pongo como centinela para la casa de Israel. El centinela, el atalaya, está puesto en un lugar alto para ver más lejos. Todo ministerio de música debe tener un buen centinela, un director espiritual, que pueda mirar muy lejos. Porque cuando uno se ha desgajado de Cristo, uno no se seca inmediatamente. Esta es misericordia de Dios, pero esta también es una desgracia en cierto sentido. Fíjate lo que pasó, por ejemplo, con el protestantismo. Lutero se desmembró de la iglesia. Y quiere decir eso entonces que todo lo que nació de Lutero y el luteranismo y todo esto se convirtió en un engendro del demonio que fue pavoroso y fue el anticristo. No. En el mismo Lutero y en sus seguidores, y hasta el día de hoy hay muchísimas cosas muy buenas ahí. Eso no se ha terminado de secar. Se está secando, sí. Se está secando. Es un hecho que se está secando. La división casi infinita de sectas protestantes así lo muestra. Así como un organismo sabemos que se está muriendo cuando empieza a desmembrarse, los pétalos de una rosa que se caen, así también sabemos que lo que nació del protestantismo, más que nacer, se ha desgajado del protestantismo. Sabemos que eso se está secando. Pero ¿cuánta vida más le queda a lo que inició Lutero en el siglo XVI? ¿Cuánta vida más hasta que eso se termine de secar? No sabemos cuánta vida más le quede. Uno no se seca inmediatamente. Entonces, uno puede haberse desprendido de la cruz y del misterio de la cruz. Uno puede estar buscando solo la belleza y la música. Uno puede estar buscando la vanidad. Es que los ministerios tienen demasiadas tentaciones. Ese sería motivo de otra reflexión. Demasiadas tentaciones. Hacer de la música un ídolo. Dedicarse a la vanidad. El orgullo, la soberbia, la desidia, la pereza espiritual. Muchísimos. Junto con otros incluso más bruscos o burdos. La sensibilidad a la belleza hace que algunos músicos trasladen a las relaciones de sus afectos la misma libertad con la que pasan de un pentagrama a otro. Y por eso vienen problemas que son reales y que le han sucedido a ministerios de música reales, problemas de promiscuidad, problemas de infidelidad, problemas, en fin, de falta de continencia y de pureza. Por eso. Porque la persona acostumbrada a darle la primacía a la belleza sin límites, también considera que su sensualidad puede estar sin límites. En fin, las tentaciones de los ministerios de música son muchísimas, pero no van a salir ahí mismo. No van a aparecer ahí mismo. Se necesita un centinela que esté mirando muy lejos, para que se pueda dar cuenta de cuándo a una música se le puede quitar a Cristo y seguiría siendo música. Si eso se puede hacer, sabemos que se perdió el camino. Sabemos que algo malo y terrible ha sucedido. Entonces, pues la participación en la cruz tiene en primerísimo lugar un rostro definido, el rostro de la obediencia.
La primera participación en la cruz es también la más antipática para el ser humano y sobre todo para el músico. Que un músico tenga que escuchar, tú no vas a cantar lo que tú quieras. Esa es una tortura, esa es la primera cruz del músico. Porque el músico quiere obrar desde sí mismo, desde su libertad, desde su libertad. Y entonces, no sé, me siento como melancólico, esta es la melodía que me sale. No, pero es que un momento, estamos en el santo, en la misa. Entonces no puedo sacar mi música melancólica, no señor. Ahora viene un santo, hay que cantar un santo. Y hay que cantarlo con ganas. Bueno. Ve, eso es lo primero. Pero la obediencia no es solo la obediencia al Padre que esté celebrando la misa. En últimas es la obediencia, esa obediencia profunda de la persona que sabe, yo me puedo desgajar de Cristo y no me doy cuenta. Yo me puedo desgajar de Cristo y todavía como sigo verde, tú desprendes una rama y sigue verde hasta que se seque, pero lo que no sabemos cuánto se va a durar en secar. Y hay vidas que tardan mucho en secarse. Y mientras tardan en secarse, siguen produciendo y entonces ya vienen los ídolos y ya vienen otras cosas. De modo, mis queridos amigos, que la primera participación de la cruz en un ministerio de música es la obediencia. Eso es muy difícil, es muy difícil. Obediencia en todos los sentidos, obediencia en dejarse dirigir espiritualmente, obediencia en dejarse orientar en cuanto a la oración, obediencia en cuanto al tipo de música. Eso es bien difícil. Pero evidentemente, como todo lo que tiene que ver con la cruz de Cristo, aunque es difícil, produce un inmenso fruto. Para mí la segunda cruz de los músicos, desde mi punto de vista, es el saber encauzar su sensibilidad. Mira, sensible, sensitivo, sensual, van por la misma raíz. Y eso no es fácil para los que están cerca de la belleza. No es fácil. Porque es muchas cosas. Saber darle un cauce a la propia sensibilidad y la propia sensitividad, de manera que no sea simple sensualidad. No es fácil. Yo no me estoy refiriendo aquí solamente como al aspecto sexual, por darle su nombre propio, que también es problema, como mencionaba hace unos momentos, porque he visto que ha sucedido en algunos lugares. No solo me refiero a eso, a los problemas que vengan de infidelidades o de fornicaciones o de cosas así. No me refiero solo a eso. Me refiero a que se va formando como un tipo de vida sin ninguna austeridad, sin ninguna penitencia, un género de vida cómodo y cómodo y cómodo. La comodidad, lo que se decía en español, a veces ahora no se entiende tanto, el regalo, una vida regalada, una vida muelle, una vida cómoda, una vida donde nada me perturbe, donde todo sea según mi querer y a mi medida. Una vida de paraíso. Una vida así nos hace insensibles a la hora de poder cantar. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla. Cuando alguien está de luto, las únicas palabras que puede recibir, cuando alguien tiene un duelo muy terrible, las únicas palabras que puede recibir son las palabras de alguien que esté sintonizado en esa misma frecuencia de dolor. Si tú vas a cantar, si tú te vas a encerrar en tu pieza, a cantarle y cantarle y cantarle a Dios, a grabar tus producciones y luego oírlas tú, no necesitas, evidentemente, ninguna penitencia, ninguna austeridad. Y tu vida podría ser pura comodidad.
Pero si tú pretendes que tu ministerio le sirva a la iglesia, tú tienes que saber que la mayor parte de la gente sufre, y sufre demasiado. Y si tu voz no tiene los ecos del sufrimiento, jamás tocarás esos corazones. La gente te mirará con respeto, te aplaudirá, pero la obra de Cristo se habrá perdido. Para mí, este es el problema, esto que no salga de nosotros y estos 2 cassettes. Para mí este es el problema de todos los coros que he conocido. Me perdonan si soy demasiado drástico, además yo no soy nadie para juzgar, pero también las cosas hay que decirlas en la iglesia. Yo no he conocido el primer coro que al cantar le llegue a los más pobres, le llegue a los más dolidos, le llegue a los más enfermos, le llegue a los más sufridos. No he conocido el primer coro. Los coros, olvídate, los coros van creando un ambiente rico, los coros van creando... Ministerios de música sí he conocido algunos que tienen capacidad, más o menos, de llegar. Pero tú ves las vidas de esas personas y son vidas de personas que están sufriendo. Es que eso es así. Uno no le escucha, uno cuando tiene dolor, uno no le escucha sino a la persona que sabe de dolor. Y si la otra persona lleva una vida cómoda, olvídate que uno le va a oír. Es decir, uno le oye las armonías, uno le oye las notas, ¿no? Sí, está bonito, está afinado. Está bonito, está afinado. Bueno, ahora sí, pongamos Celia Cruz, pongamos lo que sea. Es decir, quedaste equiparado a todos los demás. Equiparado. El efecto es más o menos el mismo. Lograste exactamente lo mismo. Entonces mira lo grave que es esto. Ay, pero entonces quiere decir que uno tiene que llevar una vida de penitencia. Pues depende de qué quieras tú. Si tú quieres que se oiga bonito lo tuyo, no tienes que llevar vida de penitencia. No tienes que llevar. Pero si tú quieres evangelizar, sí tienes que llevar una vida de penitencia. ¿Y cómo voy a llevar una vida de penitencia si yo tengo la casa que tengo? Y vivo en el lugar en donde estoy. ¿Qué vida de penitencia puedo llevar yo? Eso sí, vaya y hable con su director espiritual a ver qué le dice. Pero yo cumplo como predicador con decirle que si usted no lleva una vida de penitencia, si usted no lleva una participación continua en la cruz, usted canta y usted le cantará a los profesores de música que hayan llegado a la iglesia. Esos son los únicos que le van a entender sus armonías. Y esa es la historia de los coros y de las corales. Yo me duelo de tener que ser tan drástico en eso. Yo quisiera tener un balance menos duro, pero eso es lo que yo me he encontrado. Con que las corales que yo he conocido son todas así, son corales para admirarlas. Pues una coral para admirar es como un matemático que hace una fantástica construcción que se la entienden los otros matemáticos, punto. O como uno que se dedica a estudiar ajedrez y descubre unas posiciones y unas partidas maravillosas para compartirlas en el club de ajedrez. Pero eso no tiene nada que ver con el evangelio. Entonces, si tú vas a cantar para evangelizar, la penitencia y la participación continua en la cruz de Cristo son un requisito. O sea que lo de la sensibilidad y la sensualidad, repito, no es solamente, bueno, pilas, guardar pureza, pilas, todos, ¿no? No es solamente eso, pues se entiende que eso se tiene que vivir, pero no es solamente eso, es una participación continua en la cruz, y esto es bien difícil. En tercer lugar, para los más generosos, hay un pasito más. Hay un pasito más para los más generosos. Mi experiencia es esta. Para poder cantar las cosas hay que tener el mismo espíritu con el que fueron hechas. Eso es así. Entonces, si yo voy a cantar, por ejemplo, Pueblito Viejo, entonces yo tengo que unirme al sentimiento medio nostálgico, medio patriota, medio folclórico de Pueblito Viejo. Si yo voy a cantar un merengue obsceno, entonces yo tengo que entrar en la mirada obscena, en la perspectiva obscena de esta persona, para poder cantar eso. Por eso, mi pensamiento es este: el que verdaderamente quiera evangelizar a través de la música, y para mí ese sería el verdadero consagrado, en algún momento de su vida, muy de acuerdo y con el acompañamiento y la palabra del director espiritual, tendría que renunciar a toda música que no fuera para el servicio de Dios.
En algún momento tendrá que hacerlo. Si quiere realmente ser eficaz, tendrá que hacerlo. ¿Por qué? Porque no se puede indefinidamente, el corazón no es como un Nintendo, ¿no? Los Nintendos, entonces tú les pones, salió el último cassette o paquete o plug o como se llame, entonces tú lo compras, ¿cierto? Lo metes ahí y ya tienes tu nuevo Nintendo. Salió otro, botas coges el otro y le metes el nuevo Nintendo y ya puedes, ¿no?, pilotear tu último juego. El corazón no es un Nintendo al cual tú le puedas, ¡ay! Ahora me toca cantar tal cosa. Meto el espíritu, ¿cierto? El espíritu que canta tal o cual cosa. Yo no sé si estas palabras sean útiles directamente a ustedes, que son los primeros destinatarios de ellas, pero yo creo que la iglesia tendrá que encontrar, si quiere ser eficaz en la evangelización, tendrá que encontrar, y el Señor le regalará personas que tomen las consagraciones de ese tamaño, hasta ese alcance, que lleguen hasta ahí, hasta decir, de acuerdo, entonces renuncio a lo otro. Solo cuando se llega ahí, cuando se llega a esos puntos, hay una participación más íntegra en el misterio del Señor. Yo no digo que sea una condición indispensable, no. Hay gente que canta muchas otras cosas y además canta muy hermoso para Dios y presta un servicio en el grupo y todos contentos. Pero las necesidades apremiantes del mundo en el que estamos, las necesidades de la evangelización, yo estoy seguro de que poco a poco convencerán a más y más cristianos que si hay gente que vive para su negocio, se despierta pensando en la plata, almuerza pensando en la plata, se duerme pensando en la plata y sueña pensando en la plata. Si hay gente que vive no solo para su negocio, sino que vive para hacer el mal, tú ponte a pensar lo que son los mecanismos de producción, los caminos de producción de envenenamiento del alma de la gente. Cuando uno se pone a pensar que las clínicas de abortos no paran, parece que estuvieran consagradas a matar. El tráfico de droga no para, parece que estuviera consagrado a envenenar. El tráfico de pornografía no para, parece que estuviera consagrado a seducir y a alejar de Dios. Cuando uno ve que el mal no para, llega un momento en el que siente ira y dice, entonces yo no voy a parar en mi obra, entonces yo no voy a parar de ser para Dios. Si de ese tamaño están las cosas, entonces yo no voy a parar en mi esfuerzo por Dios. Esta es una voz que el Espíritu da en el corazón. Es una voz que tiene que ser discernida por la iglesia. Es una voz que tiene que ser acompañada y dirigida, pero es una voz generosa que dará fruto. Repito, no estoy diciendo que sea una condición indispensable para que se dé un ministerio de música, no. Pero sí estoy diciendo que el Espíritu Santo más tarde o más temprano suscitará personas que tengan esa generosidad y que tengan esa capacidad. Ya hubo en la antigüedad un hombre que vivió así. Él se llamó Efrén, fue diácono de la iglesia siríaca. San Efrén, el diácono, fue un hombre que dedicó su capacidad poética y musical solo para Dios. A mí me parece que en cierto sentido él, otros hablan de Santa Cecilia, pero lo de Santa Cecilia es más folclórico. Efrén, para mí, dentro de lo que conozco en la iglesia, me encanta el ejemplo de Efrén, como el de una persona que finalmente dijo, si el mal nunca para, yo quiero ser un bien que nunca se detenga. Entonces yo me voy a dedicar solo a Dios. Es una obra que hace el Espíritu. No puede ser una decisión apresurada, hay que madurarla. Pero estoy seguro de que esas personas son las que van a tener un alcance y una eficacia mayor en la evangelización. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.